¿cómo era primero? ¿Cómo era la biblioteca familiar? Y recordame algunos libros que te hayan marcado de aquel tiempo. La biblioteca familiar era grande, había muchos libros en mi casa, además mi mamá iba a la Biblioteca Córdoba y me traía bastantes libros desde allí. Desde muy chico, a mí, a mis hermanos, somos una familia bastante lectora. De pequeño recuerdo haber leído una saga de una escritora chilena, un libro de un personaje que se llamaba Papelucho, que era un niño que hacía muchas travesuras, con el cual yo me sentía totalmente identificado, y creo que leí la colección completa. De ahí pasé a leer Sandokan, el tigre de la Malasia, de Emilio Salgari. Después, bueno, había tiempo, porque había 2 horas o 3 de televisión, solo un canal al principio, después llegó el canal 10 también, pero había tiempo, entonces los veranos íbamos al club por la tarde. En aquella época casi nadie tenía pileta en la casa, todo el mundo al club, y había mucho tiempo para leer, entonces a veces hasta leía de la enciclopedia. Me acuerdo de haber leído la historia Ivanoe, la Ilíada, la Odisea, que me resultaron historias fantásticas, porque la verdad que son historias la Odisea, una historia de aventura, la Ilíada también, Troya, después se hicieron películas, son clásicos muy lindos. También, bueno, había algunos autores que en mi casa había, Howard Fast, Cronin, un novelista muy interesante, Carmen Laforet, una escritora española, ya fallecida hace mucho, pero muy lindas novelas, eran novelas, bueno, en aquella época también había menos cine, se leía mucho más. El libro era algo que circulaba más en las casas de familia. Así que bueno, eso eran cosas que a mí me motivaron mucho, me hicieron lector, era meterse en unas aventuras. Había un libro, me acuerdo, un capitán de 15 años, de un niño que se hacía capitán de un barco. Bueno, eran todas fantasías hermosas para leer, muy bien escritos aparte. Este tema de los mosqueteros de Alejandro Dumas, genial el libro. Cosas que en esa época se leían mucho. Mi hermana leía Corín Tellado, que escribía historias de amor, me acuerdo. Que yo mucho no me gustaba. Pero eran como demasiado románticos, muy melosos, y bueno, uno es niño, me atraían más las aventuras. Quizás por eso hoy derivo en esto de investigar tanto, ir a un lugar a otro. Qué bueno. Recomendá un libro para la audiencia del Valle de Punilla que hoy está mirando en voz alta. Atención, me pongo en el lugar del señor, de la señora, y si te van a leer, quiero leer un buen libro, ¿quién será que el que me lo recomiende? Yo siempre digo que vayan a las librerías donde hay personas que saben y díganles, miren, me gusta la novela, me gusta la aventura, me gusta la política, me gusta la filosofía. Bueno, hoy no podemos hacer ese ida y vuelta, pero tenemos un escritor que sabe y que ama leer. ¿Qué recomendás, Roberto? Bueno, yo te comenté en la radio de un libro que acabo de terminar que me impactó bastante, de Eloy Moreno, que se llama Diferente. Es un libro diferente, ese es el título del libro. No tiene que ver el título con que el libro sea diferente, pero fue un tipo de literatura distinta. También he leído algunos libros de Murakami últimamente. Y bueno, Murakami es un escritor que va a hacer relatos costumbristas, y tiene alguna magia en su escritura que te lleva que te atrapa. A mí me atrapa. Hay escritores cordobeses que son fantásticos. Tenemos la señora Cristina Bajo, la señora Reina Carranza. De Cristina he leído algunos libros. El último es fantástico. De Reina Carranza leí todos los libros. Está Graciela Ramos, que está publicando mucho también. Luis Carranza Torres, un novelista excelente. Yo recomiendo estos autores cuando vayan, son todos distintos, depende del gusto de cada uno, pero cuando vayan a la librería que los busquen. Y bueno, por ahí, también creo que te comenté que me gustó mucho Brooklyn Follies de Paul Auster. Es una novela muy, muy
muy interesante. Y bueno, ahí tienen un poquito como para entretenerse ya. Si sigo, yo me voy acordando y entro y no paro más, ¿no? de contarte, pero creo que hasta ahí por el momento. Qué bueno. Nos queda todavía un bloque donde vamos a hablar de una de las grandes novelas de Roberto Lepid, pero quiero que me cuentes, por tu trabajo en Disney, el reconocimiento que recibiste en el trabajo en cuanto a la lucha contra la discriminación. Bueno, a ver, este libro, yo te conté un poco la historia de ese libro. Y toca temas que son muy sensibles. Temas que, bueno, que me han tocado de cerca, además, de alguna manera. Cosas que sucedieron, que fueron terribles y que yo veo que siguen sucediendo de distinta manera, en distintos lugares, distintas geografías, distintos tiempos, pero siguen pasando. Y creo que revisar la historia y ser fiel a la historia y poder contarla es importante para no repetirla, es algo que se dice mucho. También se dice que la realidad supera cualquier fantasía, entonces yo escribo sobre estos casos reales y me apoyo en ellos, porque son cosas que realmente pasaron y sucedieron, y a veces son historias que se diría historias de novela o historias de película. Sí, me han llamado de algunas escuelas para que vaya a dar una charla que tengo armada de cómo una sociedad desarrollada y culta puede llegar a una situación de generar un holocausto. También me ha tocado dar algunas charlas de derechos humanos, y me he sentido bien un poco en esta tarea de intentar sembrar valores desde el lugar humilde de uno, aportar el pequeño grano de arena que pueda hacer a construir un lugar mejor para nosotros, para nuestros hijos, una sociedad mejor, donde se pueda vivir mejor, donde cada vez haya menos destrucción y más construcción. Y la parte de construcción no tiene que ver con mi profesión de arquitecto, sino con construir una sociedad apoyada en valores importantes, porque destruir es muy fácil. Destruir, en construir una obra demoras años, y con una bomba la podés borrar en segundos, o en décimas de segundos. Y entonces destruir es muy fácil, y construir da mucho trabajo, pero bueno, a mí yo siento que lo que vale la pena es construir. Sembrar esos valores, y que estos valores de convivencia, de tolerancia, de apoyarnos en las diferencias, porque no somos todos iguales, somos todos distintos, y eso es lo valioso que hace a la vida. Sí somos todos iguales ante la ley y ante la naturaleza quizás, pero en las diferencias de los seres humanos está la riqueza. Entonces, bueno, he andado mucho, he visto en muchos lugares, he aprendido de esta historia de Disney, de esta historia familiar, que lo terrible que puede ser el odio, la bronca, y creo que es positivo educar hacia otro lugar, dentro de lo posible, y que cada uno tiene que hacer su parte. Y yo intento hacer la mía, vos haces la tuya, y la haces muy bien. Así que de eso se trata. Hacemos la última pausa, Roberto, y nos metemos con, bueno, otra de las grandes historias que has investigado y que fue reeditada y que ha llegado nuevamente a la Argentina. ¿Te parece? Sí, por favor, volvemos enseguida. Y ese es el libro que nosotros vamos a recomendar, pero en el próximo bloque, ya venimos.